Nuevamente, les doy la bienvenida a todos. Queremos agradecerles por estar acá compartiendo este espacio con nosotros. Desde SEATEC nos hemos dado a la tarea de comenzar a repartir el conocimiento que hemos estado teniendo y almacenando durante todo este tiempo de trayectoria. Ya son muchos años de estar en el mercado y lo que queremos es comenzar a compartir todo eso que hemos aprendido, que nos sirve a todos y tener un poco de esa retroalimentación de parte de ustedes. Bienvenidísimos a todos, bienvenidas todas sus preguntas. Esto para nosotros es súper importante. Queremos que nos cuenten todas esas preguntas que tienen a través del chat. No las pueden ir dejando y yo me voy a encargar de irselas transmitiendo a nuestro ponente del día de hoy. ¿Listo? Entonces, bienvenidísimas todas sus dudas. No se queden con las dudas, por favor. Pregúntenlas a través del chat. ¿Listo? De parte de todo el equipo de SEA, queremos agradecerles a todos por estar aquí presente y queremos dejarlos con nuestro experto del día de hoy, que nos trae un tema supremamente interesante, supremamente funcional para todo este tema de los cultivos. Quiero contarles que Marcos de Donato va a ser quien hoy nos va a estar ilustrando acerca de todo este tema. Él es profesor investigador del Tecnólogo de Monterrey, es doctor en genética y tiene 20 años, más de 20 años de experiencia en todo el sector. Es una persona que tiene un conocimiento maravilloso acerca de todo esto que vamos a estar charlando. Un gran profesor y una gran persona. Entonces, pues Marcos, pues todos tuyos, bienvenidos. Y nada, nuevamente les recuerdo, todas las preguntas que tengan, por favor, déjenlas a través del chat. Con eso se la podemos ir transmitiendo en ciertos espacios que vamos a determinar. Para eso, al doctor Marcos. ¿Listo? Entonces, pues Marcos, bienvenido también tú. Gracias, Miguel. Bueno, y muchas gracias por la presentación. Esperemos estar a la talla. Ah, estoy seguro que sí. Marcos, ¿tú Voy a desde dónde nos compartir estás hablando? pantalla. Yo actualmente estoy en Italia, pasando unos días con la familia y luego me regreso a México. Ah, buenísimo. ¿Cómo, por favor, confírmeme si Marcos se escucha bien? Escríbanme un Fuerte, uno en el chat si fuerte Marcos y es... claro se escuchan, ambos. Ambos se escuchan muy bien. ¡Listo! Buenísimo. Muchas gracias a todos. Comencemos entonces, Marcos. Ok, voy a comenzar a compartir pantalla. Dale. Me avisan si se puede ver mi pantalla. Listo, por acá te vemos. Muy bien. Bueno, en primer lugar quiero darle las gracias a C Technology por no solo crear este espacio donde ellos han venido creando una cultura de la información en donde además de, bueno, proveer productos que son de muy buena calidad y que cumplen una función muy importante en el sector de la acuicultura, también se han dado la tarea de crear espacios en donde le dan asesoría y generan mucha información para todo lo que es el sector de la acuicultura. Entonces, eso me parece bastante loable de su parte y que además de la función económica, digámoslo así, o de las actividades económicas que tienen, también invierten su tiempo en crear transferir un valor al sector, que es bien importante aportar. En este caso, bueno, yo les traigo aquí una charla que recoge unos conceptos, algunas aplicaciones, algunos datos para que ustedes puedan, en este caso,
entender un poco de lo que se trata el manejo genético y de por qué es importante entenderlo para así no sean genetistas, para poder aplicarlo a sus actividades día a día en laboratorio y granja. Entonces, sin más, voy a comenzar. Estos más o menos van a ser los temas que les voy a hablar y si en cualquier momento existe alguna duda o hay algún problema con mi conexión, les agradezco que me lo hagan saber para yo entonces poder tomar nota de ello. Okay. Bueno, en primer lugar, todo de lo que vamos a hablar tiene que ver con la información que se almacena en los organismos. En este caso, bueno, estamos hablando del camarón y la información genética se puede ver como una biblioteca con diferentes libros y esos libros son manuales que utiliza la célula para crear las diferentes estructuras y realizar las diferentes funciones. Entonces, en este caso, la información se encuentra englobada en tomos. Estos tomos son cromosomas que contienen manuales para generar diferentes proteínas y cada proteína va a crear una función o tener una función, una o varias funciones. Cabe destacar que las proteínas pueden interactuar entre sí para crear funciones adicionales. En este caso, el camarón tiene 44 tomos, o sea, tiene 44 pares de cromosomas. Recuerden que los cromosomas en organismos eucariotas superiores, o sea, animales y plantas, tienen dos pares, o sea, dos copias. Todos nosotros recibimos dos copias. Una copia la recibimos de nuestra madre y la otra copia la recibimos de nuestro padre. Y de esa forma tenemos una especie de backup. ¿Ok? Entonces, algo que quisiera dejar claro, que hoy en día está muy de moda hablar de modificaciones genéticas y de lo que es la ingeniería genética, es que la ingeniería genética es un tipo de modificación genética en el que normalmente se altera de manera artificial y insertando una secuencia de ADN externa al organismo que se está modificando y que hoy en día, bueno, tiene muchísimos, va a tener muchísimo impacto y tiene muchísimas implicaciones desde el punto de vista de, podemos decir, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de la ética, en el sentido de que qué información se provee, desde el punto de vista de seguridad, porque hay que cumplir muchas normas para poder asegurar que el nuevo organismo que se está generando es un organismo que no crea ningún problema ni al ambiente ni a los usuarios, ya sea un alimento o ya sea algún otro tipo de organismo. Pero es de lo que vamos a hablar aquí, el mejoramiento genético también es un tipo de modificación genética, solo que siempre se ha visto como una modificación genética clásica, ¿ok? Y esta normalmente se lleva a cabo a través de procesos de cruzamiento. Estos cruzamientos dirigidos y procesos de selección de los organismos que se generan desde el punto de vista de estos cruces, ¿ok? En el caso del mejoramiento genético, ¿verdad? Tenemos dos líneas de información, que son dos cromosomas diferentes, ¿verdad? Este cromosoma es de un organismo
y este cromosoma es de otro organismo, los cruzamos y vamos a tener los cromosomas híbridos en este caso. Resulta que a nosotros nos interesa este cromosoma que está aquí, ¿verdad? Que es, perdón, este gen que está aquí, que nos permite, por ejemplo, crecer más rápido, que el camarón crezca más rápido, pero él está rodeado de un ambiente de genes que nosotros no deseamos, porque de repente nosotros estamos usando líneas que son altamente seleccionadas y funcionan de manera óptima, solo que existe un gen que es de alto interés para nosotros poder agregarlo al acervo genético que tiene el organismo que estamos desarrollando. Entonces, en el caso del método convencional de mejoramiento genético, esto nos genera una estrategia de cruces y luego de muchas generaciones, a través de un proceso que puede ser llamado también introgresión. Eso implica que yo estoy agarrando un gen y luego de eliminar todo lo demás que lo rodea, lo agrego a un grupo de organismos que tengo yo seleccionado. Ahora bien, esto se puede lograr con lo que hoy en día se conoce como ingeniería genética. Normalmente se habla de transgénesis y es cuando se está agregando una secuencia de ADN de un organismo totalmente diferente, pero también puede ser cisgénesis, que es de un organismo muy relacionado, que puede ser la misma especie. Por ejemplo, tenemos unos animales que tienen muchas generaciones de selección y están optimizados para el crecimiento, pero que hay algunos animales salvajes del medio ambiente, capturados del medio ambiente, que de repente son resistentes a el virus de la mancha blanca, y nosotros necesitamos introducir ese gen en particular y no queremos gastar muchas generaciones haciéndolo, sino que entonces agarramos esa secuencia y la introducimos a través de las técnicas de ingeniería genética en el organismo que estamos interesados. Entonces, en ese caso, como es la misma especie o una especie muy relacionada, hablamos de cisgenes. ¿Sí? Bueno, aquí no vamos a hablar más de eso, solo quería mencionarlo, sobre todo porque hoy en día hay una herramienta que, a pesar de que tiene menos de 10 años de haber sido en cierta forma redescubierta y utilizada para la ingeniería genética, que es el llamado CRISPR-Cas, es una técnica que está creando una gran revolución y quizás va a crear una revolución más allá de lo que la PCR pudo haber creado, que ya es decir bastante. Entonces, por eso se los menciono aquí. Una de las cosas que quiero que quede clara es la diferencia que hay entre el genotipo y el fenotipo. Es aparente que la mayoría de la gente tiene grabado el concepto del fenotipo como la apariencia externa de un organismo. Sin embargo, el fenotipo es más allá que una apariencia, porque el fenotipo tiene que ver también con estructura molecular, con expresión de proteínas. ¿Okay? Entonces, el fenotipo está afectado por lo que son factores genéticos. Estamos hablando de los genes, de la historia familiar, de las mutaciones. También viene afectado por el ambiente, ya sea temperatura, salinidad, pH, amonio, oxígeno disuelto, etc. La conducta o el estadio, conducta en el sentido de que si es agresivo, qué tipo de alimentación, si tiene los nutrientes necesarios, y en presencia de enfermedades. Un organismo que tiene un potencial de alto crecimiento, si es afectado por una enfermedad, seguramente su potencial de alto crecimiento no se va a ver expresado al máximo. Entonces, el fenotipo tiene que ver con la expresión
del acervo genético o de las características genéticas que tiene ese organismo, y a diferencia del genotipo, que no se ve directamente afectado por todos estos factores, el fenotipo, que es el resultado de la expresión de estos genes, sí se ve afectado por estos factores. Entonces, en el caso de los genes, sabemos que tenemos 2 cromosomas o 2 copias de cada uno de los genes que los organismos poseen, y que de esta forma hay una especie de backup, ¿ok? Es una forma de reproducción sexual, implicando que hay un proceso de reducción del número de cromosomas cuando se desarrollan los gametos. Entonces los gametos van a tener la mitad de la carga genética, y cuando un gameto femenino y un gameto masculino se cruzan o se fertilizan, entonces nuevamente se recupera la carga de 2 juegos de cromosomas. Uno que viene de la madre y otro que viene del padre. Entonces, debido a que esto es así, vamos a tener que para cada gen van a haber 2 alelos. Esto implica que los alelos pueden ser los mismos, ¿verdad? En este caso se habla de organismos homocigotos para ese gen en particular, o pueden ser diferentes, y en este caso se habla de organismos heterocigotos para ese gen. Por supuesto que entonces el genoma, que es el conjunto de todos los genes que tiene un organismo, o sea, los 44 volúmenes que tiene en este caso el camarón, es su genoma. Entonces, en estos 44 volúmenes va a tener 44 pares de volúmenes. De modo que si una copia, por alguna razón, en el manual hubo un borrón o algo y no se lee, la célula no puede producir la proteína a partir de esa copia, entonces le queda la otra copia disponible para eso. ¿Okay? Entonces, si vemos el caso del gen A, tenemos que el gen A tiene, en este ejemplo en particular, tiene 3 alelos, ¿verdad? A1, A2 y A3, y que puede tener diferentes combinaciones. Estas combinaciones son A1A1 para un organismo homocigoto del alelo A1, A2A2 para un organismo homocigoto del alelo A2, puede tener un genotipo A1A2 o A1A3. Y en este caso, estos 2 últimos organismos se dice que son heterocigóticos o heterocigotos, porque tienen 2 alelos diferentes para ese gen. Ahora, el fenotipo va a venir determinado por la relación o por la interacción que existe entre estos alelos. Si existe dominancia, ¿verdad? El alelo dominante siempre va a generar una característica determinada. Entonces, en este caso, por ejemplo, tenemos que el alelo A1, siempre que esté presente en 1 o 2 copias, va a ser rojo, independiente de si pueda estar presente algún otro alelo. Cuando no hay dominancia, entonces vamos a ver que diferentes combinaciones de alelos van a dar diferentes fenotipos. ¿Okay? Entonces, en el caso de, bueno, de la acuicultura, ¿qué es en general lo que está, como decir, cuál es el interés principal que hay en cuanto al desarrollo de la mejora genética? Sabemos que hay diferentes factores que están afectando actualmente la acuicultura, entre ellas, si las ponemos en
orden de importancia, diría yo, hoy en día podemos hablar de las enfermedades, que son una de las que causan mayores pérdidas, ¿verdad? En el caso de posibilidades de mejora, bueno, tenemos que se puede seleccionar organismos que sean ya, si bien no resistentes, pueden ser resistentes, sobre todo en el caso de virus, se puede lograr la resistencia, pero también se puede lograr lo que se conoce hoy en día como tolerancia, que es que, bueno, el organismo puede estar infectado por el patógeno, pero puede sobrellevar esta infección sin mayor problema. Y está aquel término que se le llama resiliencia, que es aquel organismo que, si bien puede llegar a estar infectado, puede llegar a ser infectado, es capaz de eliminar ese patógeno de su organismo y de esa forma recuperarse y seguir con su potencial de crecimiento. En el caso, bueno, de la parte negativa de las enfermedades es las grandes pérdidas, el aumento de costos para tratamiento, para compensar la pérdida de producción, etc. En el caso de crecimiento, bueno, tenemos que el poder alcanzar un mayor crecimiento nos ayuda a generar mayor número de ciclos, o sea, reducimos los costos fijos y en general a mejorar la productividad del sistema. Sin embargo, esto puede tener efectos en el caso de que el crecimiento no sea como el esperado, puede tener un efecto negativo en la supervivencia y también puede llegar a reducir la eficiencia alimenticia. La conversión alimenticia, bueno, los costos se ven reducidos significativamente porque uno de los mayores costos en la producción acuícola es el alimento, pues. Entonces, esto aumenta la rentabilidad. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que hay niveles óptimos de eficiencia alimenticia en donde esta eficiencia permita un óptimo crecimiento, pero también el cumplimiento de las funciones esenciales del organismo, entre ellas, por ejemplo, la inmunidad. Se sabe que cuando hay carencias desde el punto de vista nutricional, uno de los primeros elementos que se afecta es la inmunidad y la capacidad del organismo de responder a infecciones. El cambio climático está creando problemas y oportunidades. En el caso de el calentamiento global, está permitiendo que algunas áreas que eran muy frías para el cultivo de camarón ahora sean posibles cultivarlas. Sin embargo, esto también puede generar aumento de enfermedades, producto de que las temperaturas ahora van a favorecer el crecimiento de microorganismos y que van a crear estrés en los organismos de cultivo que van a hacerlos quizás más susceptibles a estas posibles patógenos. Y de altas densidades, bueno, tenemos que poder generar sistemas de cultivo a altas densidades, permite crear sistemas más eficientes desde el punto de vista de producción y desde el punto de vista de costos. Sin embargo, estos son posibles caldos de cultivo para brotes epidémicos y para la aparición de enfermedades, sobre todo enfermedades no comunes. Entonces, en las perspectivas de la acuicultura, se está dirigiendo hacia la tecnificación del cultivo, con lo que hoy en día se conoce como la industria 4.0,
que es básicamente la automatización de los procesos, uso de sensores y monitoreo remoto. Prevención de enfermedades. Hoy en día las herramientas moleculares para el diagnóstico son clave para poder hacer un buen manejo y la implementación de elementos que permitan la prevención de riesgos de infección, como el sistema HACCP, aunado con procesos de detección molecular, permite que la producción acuícola pueda ser llevada de manera más eficiente y más predecible. La nutrición, hoy en día se está trabajando muchísimo en lo que son probióticos, prebióticos, moléculas funcionales, micronutrientes, nanoencapsulados, fuentes alternativas de alimentación, fuentes sustentables de alimentación, etc. Y bueno, hoy en día los costos de lo que es las bases de alimentación son un factor bien importante que afecta la rentabilidad del cultivo, que es algo que también se está trabajando muchísimo. Y por último, y lo más interesante desde el punto de vista de esta charla, es el uso de la información genómica aplicada al mejoramiento genético. De eso vamos a hablar un poquito más. Y bueno, básicamente, cuando hablamos de mejora genética, esta mejora genética es una estrategia que ha venido siendo aplicada desde hace bastante tiempo, y quizás uno de los mayores exponentes, por lo menos en el caso de plantas, fue Norman Borlaug, que se le atribuye a lo que se conoce como Green Revolution, aunque hay algunos quienes están en contra de este Green Revolution, pero la verdad es que Norman Borlaug recibió el Premio Nobel de la Paz por haber sido un científico clave que generó políticas que ayudaron a salvar, se calcula que por lo menos 1.000 millones de personas de hambre, a morir de hambre. Entonces, esto creó un antes y un después de la producción de alimentos. Y bueno, para comenzar hablando de selección y de mejoramiento genético, aquí les traigo un ejemplo de lo que puede hacer la domesticación y la selección a lo largo del tiempo. Se sabe que el Canis lupus, de donde provienen todas las razas de perro, se domesticó hace unos 10.000 años, es lo que se estima. Parece haber ocurrido varias veces. Lo que sí es interesante es que a partir de una sola especie se han originado una gran variedad de formas, colores, tamaños distintos. Y esto es un elemento bien importante porque nos permite entender hasta dónde podemos llegar en muchos casos con este tipo de estrategias. ¿Okay? Sin embargo, bueno, no estamos nosotros aquí dispuestos a esperar 10.000 años para empezar a ver resultados de este tipo. Entonces, por eso hoy en día se usan estrategias que son altamente eficientes para poder llegar a obtener productos que sean eficientes y rentables y sustentables. Entonces, ¿cómo funciona la mejora genética? Bueno, en general, en toda población, vamos a tener individuos para una característica en particular, vamos a tener individuos que van a estar en el promedio, van a haber individuos de bajo rendimiento y van a haber individuos de alto rendimiento. Entonces, la mejora genética básicamente funciona
haciendo una selección en donde se escogen los mejores individuos de esa población como los progenitores de la siguiente generación. Pero uno de los factores que es bien importante, ¿verdad? Aquí es lo que significa la heredabilidad. O sea, cuánto de la característica que queremos mejorar es afectada por factores genéticos y se puede pasar de una generación a otra. Y esta heredabilidad entonces nos va a decir si nosotros podemos generar una mejora significativa generación tras generación. Y esto se mide en un valor que va desde 0 a 1. Y hay formas de calcularlo desde el punto de vista estadístico, matemático, bastante preciso. Y bueno, si en el caso de que nosotros tengamos una característica que tuviera una heredabilidad de 0, esto significa que la característica no se va a mejorar con el paso del tiempo. Siempre vamos a tener una población que se va a parecer en su distribución igual a las poblaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, en el caso de los cerdos, nosotros quisiéramos que los cerdos tuvieran, en vez de 2 patas delanteras y 2 patas traseras, tuvieran 4 patas traseras. ¿Por qué? Porque las patas traseras son las que producen el jamón. Sin embargo, no existen animales que tengan esa característica, y si nosotros tratamos de seleccionar a ese tipo de animales, nunca lo vamos a lograr, y porque no es una característica que sea heredable. ¿Ok? Doc, Sí. aquí una interpelación. Para las personas que están haciendo las preguntas ya en nuestro chat, recuerden, todos pueden hacer las preguntas a través del chat, las vamos a ir transmitiendo en la medida de lo posible, ¿vale? Entonces, si te parece, hagamos una pausita aquí un momentico y vamos respondiendo 2 preguntitas que tenemos. ¿Te ¿Seguro? parece? Sí, sí, sin problema. Listo, por aquí Gerardo Villanueva nos pregunta, ¿qué opinas de formar 2 o 3 familias consanguíneas con diferentes cualidades y después cruzarlas para producir híbridos esperando obtener las características seleccionadas en la familia? Sí, esa es una estrategia que se utiliza. Sobre todo se utiliza mucho en plantas, porque en plantas puedes tener líneas altamente consanguíneas sin ningún problema. En el caso de los animales es un poquito más complicado, porque la consanguinidad los afecta mucho más de lo que puede afectar a las plantas. Y por ende, se ha utilizado la selección de líneas, pero sin llegar a tener organismos altamente consanguíneos. Por ejemplo, en el caso de los cerdos, se utiliza mucho generar líneas. Hay líneas maternas, líneas paternas, y que estas líneas se entrecruzan, sobre todo para generar lo que se conoce como el vigor híbrido. ¿Okay? Entonces, sí es una estrategia que se utiliza, solo que hay que tener mucho cuidado con los niveles de consanguinidad. De eso vamos a hablar. De eso vamos a hablar más adelante. Listo. Última pregunta aquí que tenemos rápidamente en el chat. Nos cuenta también Gerardo. Gerardo, perdón, no te quiero cambiar el nombre. Sí, Gerardo, que dice que está en un proyecto de mejora genética en tilapias y calcula que se va a tardar 15 años aproximadamente. Más o menos, ¿cuánto le costaría en dinero hacerlo con ingeniería genética? Pregunta él. El problema de la ingeniería genética es que es prácticamente una lotería, ¿ok? Te puedes sacar el número a la primera que la juegues, o te puedes sacar el número luego de 15 años de desarrollo. Entonces, es una estrategia mucho más dirigida, pero también tiene muchos elementos que son aleatorios, que tienen que ver, por ejemplo, el gen que vas a insertar funciona bien con el genoma, el gen que vas a insertar
se va a insertar en un sitio que va a ser expresado. Una vez que esa expresión se genere, esa expresión va a obtener la característica que sea deseada, etc. Entonces, esos son elementos que hay que tomar en cuenta al tratar de decidir, bueno, me voy a ir por esta línea o me voy a ir por otra línea. Y ahí se lleva mucho investigaciones previas que se hayan hecho. ¿Okay? Listo. Bueno, nuevamente recordarles que pueden hacer sus preguntas a través del chat. Este es un espacio producido, dispuesto por SEA Technology, donde queremos comenzar a compartir todo este conocimiento. Entonces, doctor, continúe, por favor. Seguro. Bueno, entonces, si nosotros llegamos a tener una heredabilidad que sea de 0,5, o sea, de un 50%, vamos a ver que en el caso de la generación siguiente, vamos a tener el promedio de la progenie, de la distribución para la característica que estamos seleccionando de la población progenie, va a estar intermedia entre el promedio de la población original y el promedio de los padres seleccionados. ¿Okay? Y en un caso óptimo, que es muy poco común, es que podamos tener una heredabilidad de 1 y que el promedio de los padres sea exactamente igual al promedio de la población progenie. En estos casos, bueno, son muy pocos los que ocurre de esta manera. La mayoría de los valores de heredabilidad están en las características que se conocen como de alta heredabilidad, tienden a ser entre 0.4 y 0.6. Y los de baja heredabilidad van a ser entre 0.1 a 0.3, más o menos. ¿Okay? Y esos de baja variabilidad es donde más importancia va a tener el uso de estrategias como uso de herramientas moleculares, cruces para sacar lo que se conoce como vigor híbrido, etc. Entonces, yo hice una presentación hace ¿qué sería? Como unos 20 años, y en general preguntaba que qué querían los acuicultores. Creo que esto no ha cambiado mucho, ¿verdad? Básicamente quieren un animal que crezca muy rápido, que coma muy poco, que no se enferme nunca, que requiera muy poca atención y que sea muy apetecible. ¿Ok? Entonces, básicamente es lo que quiere todo acuicultor. Sin embargo, bueno, esto no necesariamente serán objetivos alcanzables, sobre todo si se quiere que los organismos tengan todas estas características, ¿verdad? Hoy en día estamos viendo que va a ser muy difícil que tengamos como de esas vestimentas que son de talla única, de que vamos a tener un solo tipo de camarón que va a, cubrir todas estas características que se quiere que tenga el animal que estamos produciendo. ¿Okay? Entonces, si lo llevamos más bien a elementos más, reales o realistas, las características que deseamos tener es que la variabilidad genética se mantenga, y para eso, bueno, hay que hacer un manejo de los cruces que estamos generando, tratando de tener una base amplia, tener un número de organismos que se crucen entre sí, que sea lo suficientemente grande para garantizar un acervo genético muy variado.
Además, los programas genéticos necesitan de sistemas de retroalimentación. Normalmente los programas de mejoramiento genético tienen, como decir, limitaciones de espacio, limitaciones de costos, y una de las formas que ellos pueden aumentar la cantidad de información que obtienen de sus sistemas es expandiendo esa base, no solo con la capacidad de producción que tienen los programas de mejoramiento genético, sino distribuyendo a una base mucho más amplia sus animales y en muchos casos son los clientes, y que a su vez estos clientes puedan retroalimentar al sistema y decir, mira, estos animales sí funcionaron, estos animales no tanto, estos tuvieron tal cantidad de sobrevivencia, etc. Y de esa forma, poder retroalimentar y ampliar la cantidad de información que se está generando. Y una de las cosas bien importantes es las características que se quieran mejorar, ¿ok? Entonces, una de las cosas que se debe analizar desde un principio, cuáles son los elementos que yo quiero mejorar y cuáles son los elementos que yo quiero que no se deterioren. Porque esto va a ser clave para establecer estas metas en lo que es los planes de mejoramiento genético, ¿ok? Entonces, normalmente estamos hablando de elementos que tienen un impacto en lo que es la eficiencia, lo que es reducción de costos y lo que es la sustentabilidad, ¿ok? Entonces, en el caso de la variabilidad genética, es un elemento bastante importante porque esta variabilidad genética me va a mantener a mi población con un grupo de alelos que me permiten tener un potencial de adaptación a diferentes condiciones. Si yo tuviera poblaciones que son altamente consanguíneas o con muy poca variabilidad genética, entonces el problema que pudiera tener es que cualquier cambio en el ambiente va a hacer que estos individuos, estos organismos no se puedan adaptar y que tenga grandes pérdidas por altas mortalidades. Entonces siempre es importante contar con un acervo genético suficientemente grande. Ahora, ¿qué afecta esta variabilidad genética? Bueno, la forma como tú hagas los cruces, si lo haces entre individuos relacionados o no relacionados, esto va a afectar generando mayor o menor variación. También la selección, el tipo de selección que apliques, normalmente la selección disminuye lo que es la variabilidad genética porque tú estás tratando de eliminar todos aquellos alelos que no son, desde el punto de vista productivo, económicamente rentables. Lamentablemente, siempre estás también impactando la variabilidad genética general, ¿ok? Entonces, por eso los esquemas y las metas de selección tienen que estar muy bien monitoreados para que la presión de selección no sea lo suficientemente alta como para reducir demasiado la variabilidad genética. ¿Okay? Otra característica o elemento que puede reducir de manera significativa la variabilidad genética es lo que se conoce como deriva génica. Y básicamente se produce por una reducción importante en el número o en el tamaño de la población. Y esto es producto de que al tener poblaciones muy pequeñas, básicamente estamos tomando una muestra muy pequeña de lo que se conoce como este pool de genes. ¿Ok?
Y una forma de aumentar la variabilidad genética es a través de migración. En este caso, bueno, como son poblaciones que se manejan de manera artificial, la migración se ve a través de importar individuos de otras poblaciones totalmente no relacionadas y que puedan aumentar la variabilidad genética de estos organismos. Esto tomando en cuenta los temas de bioseguridad, ya que en muchos casos se ha visto que es una forma importante de introducir nuevos patógenos en las poblaciones que se tenían. También es importante evaluar el nivel de mejora, porque si tienes animales que tienen un alto crecimiento, por ejemplo, y los vas a cruzar con animales que no crecen tan bien, entonces vas a retroceder en lo que son las características que ya has venido mejorando. Entonces, hay que tener en cuenta esos elementos. Ahora, ¿cuáles son los esquemas de mejora genética que se utilizan más hoy en día? Bueno, la selección masiva, a pesar de que es un esquema de selección muy simple y de que se ha venido usando por muchísimo tiempo, todavía sigue siendo un esquema útil y que se implementa debido a que los costos son muchísimo menores, el manejo es muchísimo menor y es aplicable en diversas condiciones. Sin embargo, bueno, tiene bastantes limitantes en el sentido de que siempre vas a tener, es como decir, una selección a ciegas, porque no sabes exactamente cuál es la relación que existe entre los individuos que están siendo seleccionados, ya que en muchos casos se han hecho estudios con marcadores moleculares y se ha visto que hay una gran tendencia de que los mejores organismos de una población tengan altos niveles de relación, o sea, ya sea que sean hermanos completos o que sean individuos relacionados podemos decir como primos hermanos o primos segundos, etc. Y esto, bueno, va a incrementar los niveles de consanguinidad de manera muy rápida. ¿Okay? Entonces, en los casos donde se implementa la selección masiva, una forma de compensar esto es generar estrategias de selección masiva en donde se pueda ingresar nuevas líneas o nuevos elementos que aumenten la variabilidad genética. Dos, utilizando herramientas moleculares que te permitan medir los niveles de consanguinidad y de variabilidad genética, y de esta forma compensar un poco esta estrategia de selección que es un poco a ciegas. Está la selección familiar, en donde se hace un seguimiento bien definido de lo que son los cruces, y entonces se lleva a cabo esta información a través de programas de pedigrí y que hacen que sea un programa o un método bastante eficiente para controlar lo que son los niveles de consanguinidad. Igual, bueno, hace falta de vez en cuando hacer medición de los niveles de consanguinidad a través de herramientas moleculares, pero en este caso se utiliza mucho más de manera controlada los cruces, y por ende ya tú puedes hacer cálculos de los niveles de consanguinidad que son bastante aproximados.
Y como dije, están también los niveles o los esquemas de selección de líneas donde tienes grupos de organismos que tienen una relación o un nivel de consanguinidad un poco mayor. Hace selección intralíneas para mantener las líneas separadas desde el punto de vista de lo que es como decir, las líneas genéticas que se llevan en el centro de mejoramiento, pero que luego tú haces cruces entre líneas para generar los animales que se van a utilizar en la producción. Entonces, un poco como se hace en cerdos, como se hace en aves, en donde hay líneas consanguíneas que para producir los animales que van a ser utilizados en producción, se cruzan entre estas líneas y esto tiene varios elementos importantes. Uno es que estás utilizando el vigor híbrido. Recuerden que el vigor híbrido, uno de los casos más ejemplificantes del vigor híbrido es cuando se cruza una yegua con un burro y que se produce una mula. Esta mula tiene características que, desde el punto de vista de la eficiencia de uso de este animal, son características mejoradas de ambos padres. Y entonces va a tener una capacidad de carga muchísimo mayor que cualquiera de la madre o del padre. Y esto es lo que se busca cuando se hace cruce de líneas aprovechando el vigor híbrido. Sin embargo, el tema aquí es cómo manejar dentro de esas líneas los niveles de consanguinidad. La otra cosa que lo hace muy eficiente, sobre todo en cerdos y aves, es que a las casas genéticas les resulta muy eficiente porque es una forma de asegurar su material genético, ya que ellos, si bien tienen este vigor híbrido en la primera generación, esto se va perdiendo con el tiempo y al final van a obtener individuos que son altamente consanguíneos y que van a tener problemas de productividad. Hoy en día se está utilizando mucho lo que se conoce como la selección genotípica, sobre todo en animales terrestres, pero ya se viene aplicando con bastante fuerza en organismos cultivados en acuicultura. Y para esto se utilizan marcadores moleculares. ¿Okay? Este es un ejemplo que tomé prestado de Raúl, en donde se hacía una selección de familias y que en este caso se estaba seleccionando a las mejores familias que mostraban mayor crecimiento. Sin embargo, como pueden ver, en esta línea azul son las familias. Estas familias, esta línea azul son los promedios de las familias, pero la línea amarilla son los mejores individuos de cada familia. Entonces, como verán, hay familias que tienen un promedio muy bajo, sin embargo, hay individuos que son sobresalientes y en estos casos, recuerden que estamos hablando del fenotipo, en este caso, bueno, el fenotipo de crecimiento, que no necesariamente está directamente relacionado a su genotipo. Sin embargo, estos organismos de una u otra forma lograron desarrollarse de manera muy eficiente, crecieron muy bien y entonces algunas características genéticas tendrán que les permiten
desarrollarse mucho mejor que aquellos de familias mejor, con mejor genética. ¿Ok? Entonces, algunas estrategias que se pueden utilizar, y esto fue una de las cosas que nosotros en el pasado discutimos, es que, bueno, si bien vamos a escoger las mejores familias, también podemos escoger organismos sobresalientes de familias que no van a ser seleccionadas. Y de esta forma se matan dos pájaros de un solo tiro, que es asegurarse de tener individuos sobresalientes en las siguientes generaciones, pero a la vez también mantener en cierta forma la variabilidad genética que exista en las generaciones futuras. Las características económicamente importantes, entonces, normalmente tienen que ver con el crecimiento, ¿verdad? Ya sea el crecimiento temprano, el crecimiento medio o crecimiento tardío o el crecimiento total. También la resistencia a patógenos, y esto puede ser a diferentes patógenos como mancha blanca, el síndrome de mortalidad temprana, el IHHNB, entre otros, y que puede hablarse de resistencia, de tolerancia, de una mayor sobrevivencia o de resiliencia. Entonces, dependiendo del tipo de enfermedad y del nivel de la población que se esté obteniendo, se puede utilizar cada uno de estos términos. En el caso de la eficiencia reproductiva, esto es un elemento que hay que tomar mucho en cuenta para que se pueda mejorar, ya que uno de los costos principales en lo que es los programas genéticos para la producción de larvas tiene que ver con la eficiencia reproductiva, que a veces, como comentaba Raúl Ramírez en su charla de manejo de reproductores, a veces tener un montón de hembras en un grupo de reproductores que no está produciendo eleva los costos de manera significativa. Entonces, esto es algo bien importante que hay que medir. La supervivencia real medida en condiciones de cultivo. Sobre todo, uno de los temas importantes aquí es que la sobrevivencia se puede estimar de manera bastante precisa, ya que a veces los esquemas de conteo de organismos que se siembran no son muy precisos, y entonces a veces los niveles de sobrevivencia son o subestimados o sobreestimados, dependiendo de cómo se realice el conteo. Y también hay que tomar en cuenta las condiciones ambientales donde se lleva a cabo estos sistemas de cultivo. ¿Tenemos alguna pregunta, Miguel? Sí, Doc. Bueno, por acá ya tenemos varias preguntas en el chat. Nuevamente Perfecto. recordarles, bienvenidas todas las preguntas al chat. Hermel nos pregunta, ¿cuánto sería el número adecuado o mínimo de familias en los PMG de camarón para mantener una variabilidad genética? Sí, bueno, eso es la pregunta del millón de lochas, del millón de dólares. Eso va a depender mucho del sistema que estés generando, ¿verdad? Se dice que, bueno, una población que tenga más de 1000 reproductores puede tener un nivel, hablando del tamaño efectivo de la población, puede tener un nivel aceptable, pero que con el tiempo va a
necesariamente a ver reducida la variabilidad genética. Ahora, si tú tienes espacio y quieres que no se te reduzca de manera significativa en el tiempo, bueno, vas aumentando a 2.000, 3.000, 4.000, dependiendo de los espacios con que cuentes. Entonces, es una respuesta relativa, tomando en cuenta que tienes que manejar costos, tienes que manejar espacios, tienes que manejar volúmenes. También tiene que ver con el tipo de selección que hagas. Si haces la selección de familias de manera estricta, si haces selección intrafamiliar, todos esos elementos van a sumar en lo que es por ejemplo, cuántos individuos tienes por cada una de esas familias. Ok. Bueno, César nos pregunta, para iniciar un programa de mejora genética para un determinado carácter, ¿cuál es el número mínimo de familias para comenzar dicho programa? Sí, bueno, igual que la pregunta anterior, tiene mucho que ver con cuánto estamos dispuestos a invertir. Por ejemplo, el primer programa con que yo empecé a trabajar en Camarones tenía 50 familias y de esas 50 familias nosotros nos quedábamos con 20, o sea, era un 40% de presión de selección. Luego participé en otro programa en donde queríamos seleccionar unas 150 familias y quedarnos con unas 50 familias. En este caso la presión de selección era 30%. En otro íbamos a seleccionar 200 familias y nos íbamos a quedar con 40. En este caso era un 20% de presión de selección. Entonces va a depender también de eso, ¿okay? De los costos, de los tamaños, de la inversión, de los espacios. Ok, bueno, Edras nos pregunta, tengo entendido que en el mejoramiento genético del camarón existe un antagonismo entre crecimiento y resistencia a enfermedades. Y nos dice que le gustaría saber el por qué. Esa pregunta es muy interesante y era una de las cosas que quiero discutir. Tiene que ver con, básicamente, con la limitación bioenergética, ¿ok? Si tú utilizas todo tu potencial energético para crecimiento, significa que el organismo va a descuidar cosas como el estado inmunológico, ¿verdad? Que va a ser basal en el caso de que sea cultivado en condiciones de alta seguridad y que no esté retado por estrés o por patógenos, el animal va a crecer muy bien. Sin embargo, si algún patógeno se cuela por ahí, vamos a ver que la sobrevivencia va a ser baja. Precisamente, ¿por qué? Porque no está dedicando suficiente energía como para tener un sistema inmunológico bastante adecuado. Además de que hay otras funciones que tienen que ver con la producción de quitina en su caparazón, que genera una barrera. El comportamiento también tiene que ver. Si es un comportamiento muy pasivo, favorece el crecimiento, pero, por ejemplo, puede favorecer también la predación, etc. Entonces, la cantidad de energía es limitada. Entonces, si lo pones todo hacia una sola cosa, entonces eso te va a generar lo que se conoce como una correlación, ¿verdad? O una respuesta correlacionada. Entonces, normalmente tiene un efecto negativo en alguna otra característica. Ok. Keylor nos pregunta, ¿en camarones se han realizado investigaciones para poliploidias? Sí se ha hecho muy incipiente, pero hasta donde sé, nadie ha podido avanzar al respecto. Desde hace muchísimo tiempo se ha tratado.
porque en otros grupos de animales, por ejemplo los moluscos, se ha visto que la poliploidía ha generado animales mucho más grandes, ¿okay? De mejor crecimiento. Pero en camarones parece que hay algún tipo de problemas genéticos de poder alcanzar ese tipo de nivel de ploidía más que diploide. Ok. Bueno, esas son todas. Hermes, ya respondimos la pregunta también. Eh, Nuevamente les recuerdo a todos, este es un espacio hecho por SEA Technology. Bienvenidas todas sus preguntas al chat. Y nada, continuemos. Ok, bueno, continuando y hablando, retomando lo que hablábamos, ¿cuáles son los límites del mejoramiento genético? Bueno, vamos a ver que lo que podemos alcanzar en el caso de la foto que veíamos de los diferentes razas de perros, podemos ver que se puede generar una gran variedad diferente de formas, tamaños y color y características. Sin embargo, desde el punto de vista productivo, hay que tomar en cuenta que hay características que alcanzan, como decir, su nivel máximo de mejora, y esto normalmente ocurre porque la selección natural interviene y lleva a un nivel, como decir, máximo en lo que se pueda mejorar. Por ejemplo, en el caso de crecimiento, siempre que tú obtengas un animal que invierta la mayor parte de su energía en crecer, vas a tener un buen crecimiento. Sin embargo, cuando empiezas a comprometer algunas de las funciones que no están relacionadas con el crecimiento, pero que son vitales para el organismo, entonces ya ahí la selección natural empieza a eliminar aquellos organismos que crecen muy rápido, pero que a la vez descuidan esas funciones que son vitales. ¿Okay? Por ejemplo, en el caso, para verlo más, como decir, más palpable, hay un problema en el caso de los bovinos, ¿verdad? Mientras más grande nace el becerro, más rápido va a crecer, esto está comprobado, más rápido va a crecer y por ende más eficiente va a ser y va a tener una mayor rentabilidad. Sin embargo, al momento del parto, este es un punto crítico en donde vas a tener que invertir más tiempo para ayudar a las vacas a parir, y también vas a tener una mayor mortalidad tanto de vacas como de becerro, porque la selección natural pone un límite de tamaño. Entonces, cuando es demasiado grande, la anatomía de la vaca no permite que pueda salir el becerro. Entonces, hay límites biológicos. ¿Ok? Lo que hablaba de la respuesta correlacionada, ¿verdad? Muchas veces el seleccionar un rasgo puede afectar de manera positiva, puede afectar de manera negativa a otro rasgo. Y esto tiene que ver con las características del rasgo, de los rasgos que están correlacionados. Por ejemplo, lo mismo pasa con las gallinas, ¿verdad? Las gallinas tienen en cierta forma un límite de huevos que pueden poner, porque la cantidad de energía que cada huevo representa para ellas es muy grande. Entonces, si ponen muchos huevos, vamos a ver que el tamaño de estos huevos va a ser menor que aquellas que ponen menos huevos pero que son más grandes. Entonces, en este caso hay una respuesta correlacionada en donde si enfocamos hacia mayor número de huevos, vamos a tener huevos más pequeños. ¿Ok? Y en el caso de las características de mejora en condiciones óptimas, ¿verdad? Y con máxima eficiencia y rentabilidad, imponen también límites, lo que hablábamos de la bioenergética y la biología. Y estos límites hace que se pueda llegar a un punto determinado. Por ende,
es muy difícil tener un animal que tenga un muy rápido crecimiento, pero que a la vez sea resistente a el estrés ambiental de, por ejemplo, bajo oxígeno, alto amonio, bajo o alto pH, patógenos, etc. ¿Por qué? Porque, bueno, la bioenergética está limitada, pues, y dependiendo del tipo de selección que hagamos, ese organismo va a emplear más energía en una característica o en otra. Un caso particular que es utilizando Drosophila, que ha sido uno de los modelos de selección que se ha venido utilizando desde hace muchísimos años. Por ejemplo, ilustra qué pasa con la selección. En este caso, un experimento que hicieron hace más de unos 25 años. Ellos seleccionaron líneas de alto crecimiento, de alto número de pelos y de bajo número de pelos. Y ellos observaron que cuando dejaban de seleccionar, el número de pelos se reducía en la línea de alto número. Y esto es porque, en este caso, la selección natural está haciendo que se reduzca el nivel, porque esto permite que entonces los organismos que tengan menos pelos son más eficientes desde el punto de vista biológico. ¿Ok? Cuando se retoma la selección se puede volver a los niveles anteriores, pero fíjense ustedes que llega a ese límite y más allá de ese límite no logra pasar. ¿Ok? Entonces se establece un nivel máximo. Ahora, algo que hay que tener en cuenta entonces es la población de origen cuando nosotros queremos desarrollar un plan de mejora genética. Entonces tenemos que tomar en cuenta el pool de genes, que sea un pool de genes lo suficientemente amplio para comenzar, como decir, con buen pie y asegurarnos de que esa población tenga un acervo genético que le permita adaptarse a diferentes condiciones, que la variabilidad genética se pueda mantener a futuro utilizando la estrategia que se haya designado, ya sea una selección masal o una selección por familia, etc. Y que la calidad sanitaria sea óptima, porque no se puede comenzar un programa de mejoramiento genético con una población enferma. Si tienes patógenos presentes en la población inicial, bueno, va a ser un problema a lo largo del tema. Normalmente, si tú quieres seleccionar para la resistencia a patógenos, lo que se utiliza normalmente es selección por familias, porque tú puedes, de un cruce, puedes generar un lote que van a ser tu pie de cría, y otro lote que vas a utilizar para retar contra el patógeno y ver qué pasa. Pero esos individuos que han sido retados no regresan a la población de lo que es el mejoramiento genético. Y de esa forma tú mantienes a tu población de mejora genética limpia. ¿Okay? Otra cosa que hay que tomar en cuenta es que uno de los problemas principales en los programas de mejora genética es el efecto del ambiente que tiene sobre la medición de las características. Entonces, es importante que se esté midiendo de manera lo más precisa posible en ambientes lo más homogéneo posible las diferentes características que se midan, ¿verdad? Entonces estamos hablando de que tienes que comparar líneas o familias o individuos que están creciendo a una densidad similar, que tengan suficiente disponibilidad de alimento, porque, por ejemplo, uno de los problemas de la selección masal es que a veces si tú tienes un problema de alimentación, vas a tener organismos que van a crecer mucho más que otros,
pero va a ser simplemente un efecto de azar, de que aquellos individuos, si por ejemplo la alimentación es al voleo y no se hace de manera adecuada, aquellos individuos que por casualidad estaban en el sitio adecuado, consiguieron alimento, van a crecer mucho más rápido y no va a tener nada que ver con las características genéticas de ese organismo. ¿Okay? Entonces tenemos que tomar en cuenta todos estos factores para asegurarnos de que estamos midiendo de manera más precisa posible las características que queremos mejorar. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta es la selección, el tipo de selección. Si se quiere medir la selección de manera directa, por ejemplo, normalmente esto se puede hacer con características que son medibles en animales vivos, como el crecimiento, supervivencia. Pero si queremos medir características que se tienen que medir en animales muertos o que generan animales enfermos, entonces tenemos que hacer una selección indirecta. Entonces, por ejemplo, si queremos medir, hacer selección, que es algo que se ha hecho, selección de la proporción de la cola del camarón con respecto a la cabeza, muchas veces tienes que pesar el músculo y ver qué proporción de músculo te da el animal, y esto implica que lo tienes que sacrificar. Entonces a veces una vez que lo sacrificas ya no lo puedes utilizar como reproductor. Entonces en este caso tienes que hacer una selección indirecta. Otra cosa que hay que tomar en cuenta es la presión de selección. ¿Cuánta presión voy a aplicar? Porque mientras mayor presión aplique, más rápido voy a mejorar la característica, pero a la vez también voy a aumentar lo que es la consanguinidad, a reducir la variabilidad genética y entonces, por ende, voy a limitar la adaptabilidad de mi población a futuro. En este caso, por ejemplo, les traigo, esto también lo tomé prestado de Raúl Ramírez, una tabla que demuestra cómo el número de animales va a afectar a la fijación de alelos. En este caso no se trata de consanguinidad, sino más bien a un número muy reducido de individuos. Y se puede ver que a medida que el número de individuos se reduce, la probabilidad de fijación se hace mucho mayor. Entonces ahí vamos a estar perdiendo alelos y vamos a quedar con poblaciones con muy baja variabilidad genética. Aquí tenemos un gráfico de qué pasa con las frecuencias de los alelos en la población. Ustedes verán que todas las poblaciones comenzaron de 0.5 y ven cómo varía enormemente y muchos alelos se pierden en el camino. Esto es teniendo 10 individuos por familia. Esto es teniendo 100, aquí hay un error, teniendo 100 individuos por familia. Y aquí pueden ver, bueno, los mismos gráficos con 20, 200 y 2000. ¿Ok? Esto también ayuda un poco a responder qué pasa con la variabilidad genética y cuáles son los números ideales para mantener la variabilidad genética a largo plazo. ¿Ok? Recuerden que el tiempo en genética se mide por número de generaciones y no por días, meses o años. Aquí podemos ver qué pasa con la variabilidad genética luego de que hay un evento que reduce significativamente la variabilidad, y vemos que en muchos casos puede llevar a la extinción, o sea que las poblaciones tienen altos niveles de
mortalidad, puedes tomar suficientes, como decir, manejos de modo que puedas recuperar en cierta forma la variabilidad genética, pero es muy difícil que puedas regresar a los niveles originales porque los alelos que se perdieron ya no se van a recuperar. ¿Ok? Y la consanguinidad, que es uno de los factores que hemos venido hablando y que es bien importante, tiene mucho que ver con tanto la reducción de la variabilidad genética, pero también tiene que ver con la aparición de problemas desde el punto de vista genético gracias a el aumento significativo de los organismos homocigotos. ¿Ok? En este caso, bueno, si nosotros tuviéramos una población que se reproduce de manera extrema, como en plantas, vamos a suponer, que ocurre por autofertilización, vamos a ver que las frecuencias de los alelos se va a mantener en el tiempo. Sin embargo, la frecuencia de los individuos homocigotos va a aumentar generación por generación. Y vamos a ver que va a llegar un momento en que todos los organismos van a ser homocigotos, ya sea de un tipo o de otro tipo. Si, por ejemplo, estos organismos que son a minúscula, tienen algún problema genético, como deformidad, como problemas de crecimiento, vamos a tener que todos estos individuos van a morir o van a tener un crecimiento muy limitado. Entonces, esto va a afectar a la población en lo que se conoce como depresión por consanguinidad. ¿Ok? Y aquí les traigo un ejemplo de casos que se han estudiado en mamíferos, donde se midió el porcentaje de normalidad de los espermatozoides, en este caso, bueno, de normalidad correlacionado con los niveles de heterocigosidad, o sea, a mayor consanguinidad, menor es el porcentaje de espermatozoides normales. Y esto es solo una de las características, ¿okay? Y aquí se ve que hay una correlación en dos poblaciones de lince y en una población de ciervo. Y esto se ha registrado en diferentes organismos. Entonces se sabe que afecta elementos como características reproductivas, que afecta la sobrevivencia, afecta incluso la respuesta inmunológica. ¿Okay? Un estudio que hizo Robert Doyle, bien interesante, en el 2016, tomó información publicada de diferentes fuentes y hizo una correlación donde determinó que había un efecto importante entre la consanguinidad y la capacidad de resistir infecciones. Y entonces él encontró que la consanguinidad aumenta significativamente la incidencia, la prevalencia y la letalidad de infecciones por mancha blanca, IHHNV y EMS. Él asume que este efecto es producto de la reducción de la variabilidad genética de los genes del sistema inmune. Otro estudio que hicieron en el 2007 encontraron que altos niveles de consanguinidad puede afectar la sobrevivencia,
sobre todo en poblaciones de camarones que se criaron en condiciones de estrés. Y que los efectos de consanguinidad y supervivencia son tan importantes que han sido utilizados desde hace bastante tiempo como una forma de mantener, como decir, la inversión genética que las compañías genéticas tienen. De modo que, por ejemplo, ninguna compañía genética te va a vender su acervo genético a un solo cliente. Normalmente vende animales que van a funcionar muy bien, pero que van a funcionar muy bien a corto plazo y que si los reproduces internamente a largo plazo van a funcionar muy bien. Otro estudio del 2014 encontró que existe un efecto negativo en los rasgos económicos, especialmente el crecimiento, y asume que hay que maximizar la diversidad genética para que la reproducción sea exitosa. Y otro estudio dice que es necesario utilizar un sistema de pedigrí para prevenir la disminución del tamaño efectivo de la población y mantener la variabilidad genética. En este caso ellos utilizaron microsatélites y demostraron que los marcadores moleculares son muy útiles para poder monitorear lo que es la variabilidad genética y la consanguinidad en las poblaciones. Y un último estudio determinaron que había una correlación entre el número de alelos que se tenía en la población a lo largo de las generaciones. Y a medida que se pasaban las generaciones, había una reducción importante en el número de alelos. O sea, la variabilidad genética se reducía significativamente. Esto en poblaciones seleccionadas de manera masal. Y por último, bueno, esto es un programa con datos de pedigrí, en donde se puede ver los diferentes cruces que se hicieron con diferentes, como decir, familias. Y ustedes pueden ver que, bueno, es información bastante compleja de llevar, sobre todo cuando se maneja un número de familias bastante importante. Entonces, estas fueron las familias fundadoras y a partir de aquí se empezaron a generar los cruces. Y bueno, llega un momento en que es imposible cruzar individuos que no sean relacionados. Y es bastante complejo. Por eso se está utilizando los marcadores moleculares. En este caso, bueno, tenemos un ejemplo de dos poblaciones. Si ustedes ven a simple vista, estas dos poblaciones tienen más o menos la misma cantidad de alelos. Pueden ver, perdón, que tienen alelos A, B, C, D, F y E. En este caso, bueno, esta población tiene dos E y un G, pero cuando nosotros observamos la frecuencia de homocigotos, vemos que esta población tiene un mayor número de homocigotos, ¿verdad? Más de la mitad de los organismos son homocigotos, mientras que aquí menos de un 20% de los organismos son homocigotos. Entonces, esta población tiene mayor variabilidad genética y seguramente no está afectada por consanguinidad, y esta, aunque tiene una variabilidad genética similar, un poco más baja, pero que sí está afectada por la consanguinidad. Y bueno, una de las cosas que se puede utilizar marcadores moleculares es para hacer lo que se conoce como selección asistida por marcadores. Si, por ejemplo, nosotros identificamos un marcador que permite hacer la selección, en este caso, bueno, el marcador verde
nos permite saber qué organismos van a ser resistentes a una determinada condición, enfermedad, y qué individuos van a ser susceptibles. Nosotros, en vez de esperar que el organismo crezca y demuestre esa característica, simplemente seleccionamos a través del marcador. Y esto hace que la selección sea muchísimo más eficiente en cuanto a la precisión, pero también en cuanto al tiempo. ¿Okay? Ahora, esto se hace tratando de encontrar marcadores que estén muy cerca y que estén alineados con el gen o los genes que estén generando este tipo de características, ¿verdad? Sin embargo, hay que tomar en cuenta que mientras mayor sea el número de puntos de referencia que tengamos en el genoma, mejor va a ser la capacidad que vamos a tener de encontrar los genes que estamos buscando, porque esto va a hacer que tengamos, como decir, una mayor visión de todo lo que está ocurriendo en el genoma. ¿Okay? Y por eso hoy en día se utilizan marcadores moleculares que son que se pueden utilizar a gran escala, como son los SNPs. Estos SNPs están distribuidos a todo el genoma y nosotros podemos escoger qué cantidad de marcadores podemos utilizar para nuestro beneficio. Y aquí les muestro, ya para terminar, dos estudios en donde se demuestra que hay genes que están siendo detectados por estos marcadores de SNPs. En este caso, por ejemplo, se trabajó con 522 animales en donde buscaron o genotipificaron 23.000 SNPs que están distribuidos por todo el genoma y encontraron puntos en el genoma en donde hay genes que están contribuyendo para un mayor crecimiento. Y este es en otro caso, aquí genotipificaron 650 animales y para 6.146 SNPs. Y entonces también detectaron elementos o marcadores que están cerca de genes que están demostrando que están afectando la longitud del cuerpo, en este caso. Detectaron aquí en este estudio que habían dos genes que están muy relacionados o que son los que producen un efecto bastante importante en el crecimiento. Y estos son varios de las publicaciones en donde se han utilizado marcadores de este tipo. Y bueno, hasta aquí. ¿Alguna otra duda? Bueno, bienvenidas las últimas preguntas. Muchas gracias, Marcos, doctor Marcos, por esa ponencia. Está muy, muy interesante todo este tema. Quiero irles contando a las personas mientras nos van llegando las últimas preguntas, que ya nos pueden visitar en nuestro portal web, en nuestro sitio web, en donde van a encontrar los productos, van a encontrar recursos adicionales que pueden utilizar, sitios de consulta hecho por expertos también en varios temas relacionados con la acuicultura. ¿Listo? Por otra parte, quiero contarles, aquí les estoy dejando un link de WhatsApp para que vayan y nos cuenten sus proyectos de acuicultura, para que vayan y nos cuenten en qué estado están, en qué les podemos colaborar. Nosotros dentro de SEA Technology tenemos muy buena tecnología para aportar a todas esas líneas de cultivos y todo esto que ustedes puedan necesitar, cosas como enfermedades en nutrición, bueno, entre otros muchos productos. Bienvenidos a todos a que nos escriban, nos cuenten cuáles son esos proyectos para que podamos asesorarlos y acompañarlos
a llevar a feliz término todo ese cultivo. ¿Listo? Por acá nos agradecen, te mandan felicitaciones. Arnoldo dice felicitaciones al doctor Marcos de Donato. César Cruz dice muchas gracias por el evento. Hermes dice muchas gracias. Argerins nos aplaude. Y Arnoldo, nuevamente gracias a los organizadores. Vayan y visiten. Nuevamente voy a postear aquí los links para que vayan y nos visiten en nuestra página y nos escriban todos esos proyectos. Cuéntenos qué proyectos tienen para que podamos asesorarlos de la mejor manera posible. Estén en donde estén, llegamos a todas partes. Afortunadamente tenemos una capacidad logística muy interesante para todos ustedes. Bueno, por acá nos dice Jaime que muchas gracias y manda saludos. John, saludos desde Perú. Pedro nos dice felicidades, muchas felicidades y muchas gracias por compartir sus conocimientos. Saludos. Hermel, muchas gracias al doctor y a todos los organizadores. Muchos saludos. Berta nos da muchas gracias también. Entonces, muchísimas gracias a todos por hacer parte de estos espacios. Lo que queremos es comenzar a cultivar ese conocimiento en todos. Gerardo nos dice felicitaciones por su programa y mi agradecimiento al doctor de Donato por compartir su conocimiento. Argenis desde Brasil nos aplaude. Gabriela nos dice que gracias. Listo. Entonces, nuevamente les repito, visítenos en nuestro sitio web. Estamos diseñándolo para ustedes, para quienes en realidad están cerca de esta comunidad que estamos generando. Y nada, muchísimas gracias a todos por participar en este espacio. Bienvenidos la próxima vez. Vamos a estarlo publicando por el sitio web. Vamos a tener un webinar acerca de pruebas PCR, de cómo podemos hacerlas, de cuál es el procedimiento real para hacerlas. Claro, Raúl, puedes preguntar vía micrófono. Mientras tanto, vamos a tener ese webinar próximamente. Suscríbanse, lo van a encontrar en el sitio web. Vamos a hablar de pruebas PCR, la importancia que tienen estas pruebas. Como ya bien nos lo ha explicado el doctor Marcos, las enfermedades que ataquen nuestros cultivos pueden ver en gran medida afectados, pueden hacer afectaciones en gran medida a nuestros resultados. ¿Listo? Raúl, ¿ibas a preguntar algo? Sí, gracias por permitirme por esta vía. Tranquilo. Marcos, y creo que muchos de nosotros que estamos siempre atentos de la tecnología disponible o que se está desarrollando, en este caso, la tecnología CRISPR-Cas, siempre me ha llamado la atención porque sabemos que algunas veces los valores de heredabilidad son dependientes de la posición de los genes involucrados en el fenotipo, en la posición de los cromosomas, y que cuando ocurren los fenómenos de meiosis y hay esta reorganización de genes, los que están más lejos del centrómero tienden a ser menos heredables y los que están más cerca de las regiones centroméricas, por haber menos porcentaje de recombinación en estas zonas, son mayormente heredables, es decir, pueden con mayor probabilidad se expresan en las siguientes generaciones. ¿Tú crees que esta tecnología CRISPR, ya con todos los conocimientos del genoma del camarón, a futuro se puede identificar estos genes relacionados con crecimiento, con resistencia a enfermedades y puedan ser movidos? Porque no sería transgénesis, sería sencillamente mover el gen de la posición, en alguna posición alejada del centrómero hacia una posición cercana al centrómero y que pueda ser heredable. ¿Ves eso a futuro que se puede hacer en cultivo de camarón? Eso se pudiera hacer, claro. Desde el punto de vista teórico es factible, sobre todo porque hay elementos de control de la expresión que inhiben, por ejemplo, como en el caso de
el gen de crecimiento, de la hormona de crecimiento del salmón, que se pudo meter en de una especie diferente y entonces escapar de los de la regulación y de esa forma tener salmones que crezcan mucho más rápido. En este caso se pudiera un cambio de localización, como tú dices. Somosomas, en donde hay genes, son regulados o son apagados utilizando lo que es la compactación de la cromatina. Entonces, de esa forma apagan todos los genes que estén ahí y se separa el proceso que estos genes están, como decir, lo que son su función. Yo lo veo factible a largo plazo. Y estos, yo entiendo que hay manipulación genética, no hay, no es transgénesis, pero sí es manipulación genética. ¿Tú crees que comunidades como o tan organizadas como la Unión Europea acepten un producto que ha sido manipulado de esta manera? Sí, bueno, creo que va a tomar algo de tiempo, sobre todo conocer mejor estos organismos, porque, por ejemplo, hay un gen que favorece la entrada de la mancha blanca en el camarón. El poder apagar este gen por un proceso de mutagénesis, en donde se utilice, por ejemplo, CRISPR-Cas para mutar ese gen y apagarlo, haría que ese organismo fuera resistente a la mancha blanca. Sin embargo, esto entra dentro de las definiciones de la Unión Europea de organismos genéticamente modificados. Sí. A pesar de que básicamente es un proceso que se ha venido usando desde hace mucho tiempo, pero de manera más aleatoria. Imagínate que muchas plantas que se cultivan hoy en día fueron bombardeados con rayos gamma, con radiación gamma, para generar mutaciones y de esa forma obtener variantes que nosotros comemos hoy en día. Entonces tú dirías, bueno, si lo hicimos de esa forma, que es básicamente utilizando radiación que es peligrosa y sin ningún tipo de control, ¿por qué CRISPR-Cas no podría usarse ya que es de manera tan controlada y con tanta precisión? Pero bueno, eso ya queda de manos de los políticos. Gracias, Marco. Muy A la buena. orden, Raúl. Listo, bueno, vamos a estarles enviando una grabación de este webinar a sus correos electrónicos el día de mañana. De paso, los invitamos a que se suscriban en nuestro boletín, se llama Biotendencias, en donde vamos a estar compartiendo todo lo que vamos haciendo mes a mes con todos ustedes para que puedan estar al tanto de las nuevas tecnologías, de lo que vamos haciendo, todo este contenido y todo este conocimiento para que lo tengan. Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Marcos de Donato. Por favor, síganos en nuestras redes sociales como arroba Seatec Panamá. Listo. Y muchísimas gracias a todos. Bueno, Marcos, muchas gracias gracias. Miguel nuevamente por la invitación y gracias a todos por la asistencia. En Muchísimas verdad, gracias a todos. agradecido. Listo. Bueno, chao para todos.